Buen día con todos, mucho gusto. Soy el doctor Jackson Corazón y el día de hoy vamos a hablar sobre el uso del FastPack y el FastFill en endodoncia. Antes de empezar la presentación, deseo dar un agradecimiento a AT por la segunda invitación. Es la segunda vez que estoy compartiendo con ustedes con respecto a los dispositivos de AT, y un agradecimiento especial a DentoShop por la confianza. ¿De acuerdo? Vamos a empezar hablando de los objetivos del tratamiento de conductos. Sabemos que los objetivos del tratamiento de conducto son el desbridamiento y la desinfección de los espacios del sistema de conductos. Estos deben ser realizados de la mejor manera posible, para posteriormente realizar un sellado de la mejor manera posible. ¿Con qué intención? Con la intención de mantener o recuperar el estado de salud de los tejidos periapicales. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces, sabemos que la técnica más enseñada, más utilizada a nivel mundial, la técnica de obturación más utilizada, más enseñada a nivel mundial, es la técnica de compactación lateral en frío. ¿De acuerdo? Esta técnica, en la gran mayoría de casos, va a tener éxito siempre y cuando el conducto tenga una forma regular y tenga un taper regular. El detalle con esta técnica es que cuando se trabaja en conductos que no tienen forma regular y el taper no es regular, que no es la excepción, ¿no? Sino cuál es la regla en realidad. La regla es, hoy en día, gracias a los medios de análisis de la conformación anatómica de los conductos, estamos hablando, por ejemplo, gracias a la observación que nos da el Micro CT Scan, podemos observar que la forma más común de los conductos radiculares es una forma irregular, y aquellos tienen un taper irregular. Entonces, el detalle con las técnicas de compactación lateral en frío es el hecho de que en conductos que tienen forma irregular y un taper irregular, eh, estos van a ser ocupados, en estos casos, los cementos selladores van a ocupar mayores áreas que el cono principal. Y hay estudios que indican que existe la posibilidad que cuando el cemento sellador ocupa mayores áreas dentro del conducto radicular, existe la posibilidad que estos cementos selladores se disuelvan. ¿De acuerdo? Entonces, frente a esta coyuntura, no ahora, sino estamos hablando ya desde hace 40, 50 años, frente a ese problema se buscaron soluciones. Y es por eso que aparecieron las técnicas de gutapercha con calor. ¿De acuerdo? Dicho esto, hoy día vamos a hablar sobre los dos equipos que conforman el sistema de obturación 3D de AT. Estamos hablando del FastPack y del FastFill. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué pasar de una obturación con gutapercha en frío a una obturación con gutapercha caliente? Vamos a mencionar algunas razones. El año 2020, el doctor Carlos Estrella, en un estudio sobre la observación a través de la tomografía Con-Beam, una observación de la conformación de los conductos radiculares en dientes permanentes, determinó que desde una sección transversal, desde una vista transversal, la forma acintada y aplanada era la segunda configuración más común. ¿Dónde? Pues en dientes premolares superiores y en dientes molares, tanto inferiores y superiores. ¿En qué ubicación? A 1 milímetro antes del ápice. Otra razón
por la cual deberíamos pensar o analizar en mudarnos de una técnica de obturación con gutapercha en frío a una técnica de obturación con gutapercha caliente, es que en este mismo estudio los investigadores evaluaron que la forma acintada y aplanada era la segunda configuración más común en premolares superiores y molares tanto superiores e inferiores, en donde a 1 milímetro antes del ápice. Y de las muestras analizadas, esta forma acintada y aplanada representaba del 30 al 50%. En dicho estudio, la forma oval y oval elongada representaba la tercera configuración más común en premolares superiores y molares tanto superiores e inferiores, a 1 milímetro antes del ápice. Y esta forma oval y oval elongada estaba en premolares y molares del total de muestras del 6 al 12%, mientras que en incisivos y caninos se encontraba del 30 al 90%. Otra razón donde sería realmente útil utilizar las técnicas de obturación con gutapercha caliente es la presencia de conductos laterales. Ya lo mencionaba el doctor Fernando Golver en el año 2001, donde evaluó la comparación de 4 técnicas de gutapercha termoplastificada versus la compactación lateral en frío para sellar conductos laterales artificiales. El doctor Fernando Golver, en dicho estudio, menciona que la presencia de los conductos laterales forma un pasaje en forma bidireccional de las bacterias y los productos de degradación desde el espacio del conducto radicular hacia el tejido periodontal y viceversa. ¿De acuerdo? Detalle no menos importante. El doctor Gustavo de Deus, en un estudio donde evaluó 1.140 dientes, determinó que el 27.4% presentaba conductos laterales y que de ese 27.4%, 17% se encontraban en el tercio apical. Sin embargo, esta es una imagen compartida por la doctora Brigitte Ruiz Alba de Perú. Sin embargo, los conductos laterales también pueden encontrarse en el tercio coronal. Otro detalle o otro factor por el cual deberíamos evaluar la posibilidad de usar gutapercha caliente es la presencia de istmos. En un estudio de revisión sistemática sobre la forma de las primeras molares inferiores, realizado por el doctor Oliver Valencia de la Universidad Europea de Madrid, el doctor Oliver Valencia y su grupo de investigación determinaron que existía istmos tipo 5, en el 55% estaban presentes en la raíz mesial, mientras que el 20% de los istmos tipo 5 se encontraban en la raíz distal. Pues bien, entonces, cuando nosotros trabajemos primeras molares inferiores, debemos recordar este estudio para que cada paso, la preparación, hacer énfasis en la irrigación, en la activación de los irrigantes, para dar paso a una buena técnica de obturación, en este caso técnicas de obturación caliente, cada vez que trabajemos en las primeras molares inferiores, debemos recordar dicho estudio, ¿no? Entonces, doctores, la pregunta que podríamos plantear en estos momentos es, ¿podremos obturar estas anatomías que estamos viendo ahora en pantalla, en forma de C, ovalada, en forma trapezoidal? ¿Podremos obturar estas anatomías con un núcleo, en este caso, un cono principal de forma circunferencial en un estado semisólido? ¿Podremos obturar estas anatomías? Les dejo planteada la pregunta. Entonces, la razón para pasar de una obturación con gutapercha en frío a una obturación con gutapercha caliente es básicamente que cada día
no es la excepción, sino más bien la regla. Cada día que nosotros trabajamos, nos vamos a encontrar siempre con la complejidad anatómica del sistema de conductos. No es la excepción, es la regla. Bien, dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre los dos dispositivos que conforman el sistema de obturación 3D de AT. El primer dispositivo del cual hablaremos es del FastPack. El FastPack es un dispositivo inalámbrico, es un portador de calor que nos sirve para realizar la técnica de downpack o empaque en el tercio apical u obturación en el tercio apical, ¿de acuerdo? ¿Qué características, qué cualidades tiene el FastPack? A diferencia de la competencia, el FastPack tiene un amplio rango de temperatura que va desde los 90 grados centígrados hasta los 250 grados centígrados. Este amplio rango de temperatura nos permite realizar diversas técnicas de obturación y, asimismo, poder darle un uso o diversos usos de acuerdo al accionar clínico del operador. Posee 5 programas de memoria para modificar el tiempo y la temperatura de acuerdo a la técnica que realicemos o que deseamos realizar y de acuerdo al uso clínico que el operador le desee dar al dispositivo. Podemos ver en el video los 5 programas en los que podemos modificar la temperatura y el tiempo. Con respecto a la punta, a la punta del plugger de calor eléctrico del FastPack, podemos mencionar que la punta tiene una tecnología que se calienta de forma interna. Lo interesante de la punta del plugger de calor eléctrico es que solo se calienta el extremo de trabajo. Estamos hablando de 4 a 6 milímetros. El extremo que no trabaja se encuentra aislado y se mantiene fresco, evitando así daños a los tejidos blandos del paciente y tal vez algún accidente en el operador en el momento de la manipulación. El FastPack tiene un calentamiento controlado líder en su clase, a diferencia de la competencia. Tiene un calentamiento y un enfriamiento veloz. Con respecto al calentamiento veloz, esto nos permite realizar la técnica, no es un detalle menor, esto nos permite realizar la técnica de forma correcta, evitando así que la punta de un plugger de calor eléctrico siga calentando la gutapercha con la posibilidad de generar una extravasación del material sellador. Y con respecto al enfriamiento veloz, esto nos permite que la punta de plugger de calor eléctrico no siga siendo calentada durante la técnica, evitando así daños al ligamento periodontal. Con respecto a la experiencia ergonómica que tenemos cuando estemos utilizando el FastPack, el FastPack tiene un botón en forma de anillo para arranque y parada de 360 grados. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos los dientes tienen un eje de inclinación fácil de trabajar. La gran mayoría de dientes, y por consiguiente la gran mayoría de conductos, estamos hablando, por ejemplo, molares inferiores, segundas molares inferiores, o en algún momento tengamos que realizar endodoncias en terceras molares, el hecho de que el FastPack tenga un botón de arranque en forma de anillo nos permite
maniobrar el dispositivo desde cualquier ángulo que nos genere comodidad en un trabajo, ¿de acuerdo? El diseño del Fastpack nos permite, tanto a los operadores zurdos como diestros, poder tener comodidad y maniobrabilidad durante su uso, como estamos viendo en las imágenes. Con respecto a la batería, el Fastpack tiene una potente batería. Todos aquellos dispositivos que tienen, que sus baterías están compuestas de litio, en este caso el Fastpack tiene una batería de litio de 2600 mAh, todos los dispositivos que poseen baterías de litio retienen la carga por mayor tiempo. Es por eso que el Fastpack no tiene la necesidad de estar recargándolo en cortos periodos de tiempo, sino cuando uno completa la carga, por lo menos el dispositivo le va a durar un mes. ¿De acuerdo? Otra característica que tiene la batería del Fastpack es que tiene una carga turbo. Es decir, si es que nuestro dispositivo está por consumirse por completo la carga o simplemente está sin carga, si nosotros, esta carga turbo nos permite, si nosotros recargamos durante 15 minutos nuestro dispositivo, se completará 30% del total. Con ese porcentaje de carga podremos trabajar tranquilo en dicho momento. Y la característica Plug and Play directo consiste en que en caso de batería nosotros podemos usar el dispositivo mientras este está cargando en su adaptador. Con respecto a las especificaciones, en el tiempo de calentamiento nosotros podemos llegar a 250 grados centígrados en menos de medio segundo. Estamos hablando de 0.2 segundos para llegar a 200 grados centígrados. Mientras que para llegar a 250 grados centígrados necesitamos medio segundo. El tiempo de enfriamiento mínimo que tiene el dispositivo es 2 segundos. Esto lo podemos modificar, ¿de acuerdo? En modificación de parámetros. El tiempo de carga para completar la carga al 100% es de 2 horas. Y el tiempo de operación es de 4 horas siempre que utilicemos 250 grados centígrados durante esas 4 horas continuas. Lo interesante del Fastpack es que posee 3 puntas que tienen diversos calibres y diversos tapers. Esto le permite al Fastpack poder ser utilizado o poder aplicar la técnica clásica de compactación vertical caliente de Herbert Schilder o poder realizar la técnica de onda continua de calor. Podemos apreciar que tiene tres puntas que respetan la clasificación ISO. El tamaño pequeño tiene una punta 40 y un taper 0.25. El tamaño medio tiene una punta 50, 0.05. De acuerdo a la clasificación ISO, es color amarillo. Mientras que el tamaño grande es de color azul y tiene una punta, un calibre 60 y un taper 0.06. Otro detalle interesante del Fastpack, vamos a esperar que cargue un poco el video. Otro detalle interesante del Fastpack es que el plugger de calor eléctrico puede ser insertado en la pieza de mano en por lo menos en más de un ángulo de inserción. Esto amplía las posibilidades de poder abarcar el mayor número de inclinaciones tanto de la pieza dentaria a trabajar como del conducto, radicular. ¿De acuerdo? Con respecto a la configuración de memorias, ¿cómo es que vamos a realizar la configuración de memorias en el Fastpack? Vamos a ver el video. Antes de ver el video voy a mencionar lo siguiente. Hemos mencionado que tiene 5 programas para modificar tanto la temperatura y el tiempo. Cuando hablamos de la configuración de memorias, vamos a poder modificar en cada uno de esos programas la temperatura, vamos a poder modificar el tiempo de calentamiento cuando estemos presionando el botón en forma de anillo, y también podemos modificar el tiempo de enfriamiento.
una vez que dejamos de presionar el botón de anillo. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto en el video. Y vamos navegando por las diferentes temperaturas con el botón en forma de anillo, que es el primer parámetro a poder modificar. El segundo parámetro lo vamos a encontrar presionando el botón principal. ¿De acuerdo? Como hemos visto, podemos modificar la temperatura, el tiempo de calentamiento y el tiempo de enfriamiento. Con respecto a la configuración secreta, vamos a acceder a ella cuando el dispositivo esté apagado. ¿Y cómo vamos a acceder a ella? Pues vamos a presionar de forma simultánea, al mismo tiempo, el botón principal de encendido y apagado del Fastpack y, al mismo tiempo, el botón en forma de anillo. Podemos modificar cuánto tiempo va a estar encendido el dispositivo, lo usemos o no. Podemos modificar el volumen. Podemos regresar a las configuraciones de fábrica. O simplemente mantener la otra opción es mantener las configuraciones que hemos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre el Fast Fill. El Fast Fill es un sistema de inyección de gutapercha calentada. ¿De acuerdo? Es un dispositivo, como vemos, el Fast Fill es un dispositivo inalámbrico que nos permite realizar la técnica de backfill u obturación del tercio medio y cervical del conducto radicular. El Fast Fill viene con dos calibres de puntas. Un calibre de punta 25, color negro, y un calibre 23, color transparente. Lo interesante de las puntas del Fast Fill es que estas pueden ser esterilizables en autoclave. Un detalle no menor es que no existen fugas de calor, ¿de acuerdo? Lo interesante de la punta del Fast Fill es que mantiene la temperatura preestablecida previamente por el operador. Así como el Fastpack tenía la posibilidad de abarcar el mayor número de inclinaciones durante el trabajo, el Fast Fill también posee en la base de la punta una base giratoria. La podemos rotar en 360 grados. Esto nos permite básicamente ampliar la gama de posibilidades frente a la gran mayoría de angulaciones de los conductos, el eje de inserción de los conductos que estemos trabajando. La aguja del Fast Fill también tiene una característica que es extra larga. ¿Esto qué nos va a llevar, o qué beneficios nos va a llevar clínicamente hablando? Pues nos va a dar comodidad y visibilidad. ¿De acuerdo? Algo interesante con respecto a al Fast Fill es que a diferencia de los competidores, es que siempre existió problemas con los dispositivos de inyección de gutapercha, siempre existió problemas como, por ejemplo, dificultad para el recambio del pellet o barra de gutapercha. En los dispositivos antes de la aparición del Fast Fill, existía el problema de la limpieza de las herramientas o las partes que estaban donde se colocaba la barra de gutapercha. Y una tercera dificultad que siempre existió con estos dispositivos es que no había forma de saber en qué momento la gutapercha estaba por consumirse. Problemas como estos fueron resueltos, absolutamente resueltos, con la fabricación o creación del Fast Fill. Vamos a mencionar unas características más. El Fast Fill posee un flujo de gutapercha motorizado. Es decir, nosotros vamos a decidir en qué momento dispensar la gutapercha
o en qué momento detener dicha dispensación. Esto nos permite un flujo constante de gutapercha y una obturación 3D, pero sobre todo una obturación 3D de forma homogénea. El fast fill posee un par más de características. Por ejemplo, tiene un rango de temperatura que va de 100 grados centígrados a 200 grados centígrados, de acuerdo al uso o a la técnica que el clínico considere prudente. Posee un caudal de gutapercha que va de una dispensación de gutapercha un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Y, como mencionamos hace unos segundos, tiene un indicador de nivel de reserva de gutapercha. Esto es interesante porque nos puede advertir previo a su utilización o durante su utilización si es que ya estamos cercanos a necesitar hacer el recambio de la barra de gutapercha. Tiene 3 programas donde podemos modificar la temperatura, podemos modificar el caudal de gutapercha. ¿Cómo es que vamos a modificar la temperatura, el caudal de gutapercha? Presionando por más de 2 segundos el botón S. Podemos modificar el caudal o dispensación de la gutapercha. Y lo interesante de la pantalla que nos indica cuánto porcentaje de gutapercha nos está quedando, ya sea en número o una barra indicadora, como vemos en la imagen, una barra indicadora que nos va a ir advirtiendo si queda todavía un resto importante del material. Al igual que el Fast Pack, el Fast Fill posee una pieza de mano elegante que nos permite trabajar con mayor ergonomía. Posee un pulsador simple de gutapercha, ¿no? Posee un diseño intuitivo y un indicador LED. El indicador LED es si nosotros configuramos cualquiera de los programas y, digamos, configuramos el programa 1 para que el dispositivo se caliente a 200 grados centígrados, el indicador LED parpadeará hasta llegar a 200 grados centígrados. Una vez que llegue a 200 grados centígrados, la luz LED indicadora dejará de parpadear. Es en ese momento que podemos ya hacer uso de la dispensación de la gutapercha. Como vemos en el video, llego a 200 grados centígrados, la luz dejó de parpadear, se mantiene encendida y con el botón de flujo motorizado podemos dispensar el material. Al igual que el Fastpack, el Fast Fill también tiene una potente batería, las mismas características, va a retener mayor tiempo la carga del dispositivo, también tiene la característica de la carga turbo. Hemos dicho que si lo cargamos durante 15 minutos, por lo menos 30% del total de la carga nos va a dar esta carga turbo, ¿no? Y la característica de plug and play directo. El tiempo de calentamiento el Fast Fill necesita 20 segundos para llegar a 200 grados centígrados, ¿no? Como indicamos, preestablecemos la temperatura hasta que no llegue a la temperatura preestablecida, la luz LED indicadora va a parpadear. El tiempo de carga para completar una carga total es de 4 horas. Ahora, cuando nosotros adquirimos el Fast Fill, este viene acompañado de una llave hexagonal. Esta llave hexagonal tiene múltiples usos. Es interesante este dispositivo. Por ejemplo, un uso que le podemos dar a la llave hexagonal es el poder precurvar las puntas plateadas, como vamos a poder ver en el video. Asumo que más de uno de ustedes ha visto que hay algún video desde hace ya un par de meses navegando por redes donde se comparte la facilidad
o la flexibilidad que tiene la punta del fast fill de poderse doblar en distintas direcciones. No estoy muy de acuerdo con ese video, porque nos puede conllevar a hacer un mal uso de el precurvar estas puntas de forma manual, que es lo que muestra el video, ¿no? Muestra en el video que se puede doblar las puntas de forma manual. Nosotros no sabemos, cuando tú haces eso, nadie te puede indicar, no vas a tener una conciencia de cuánta fuerza estás ejerciendo a la punta. Y peor aún, eso nos puede llevar a que nosotros hagamos el, el doblar las puntas, que hagamos esos ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Ok. Estaba comentando de que existe un video navegando por redes donde se demuestra la facilidad que tiene la curva de poder ser doblada en distintas direcciones. Esto yo no lo aconsejo porque esto nos puede llevar a que hagamos eso cuando el dispositivo ya esté calentado en la temperatura preestablecida. Estas puntas son realmente eficaces, pero también son delicadas. Entonces, si tenemos el dispositivo, que es la llave hexagonal, pues utilicémoslos para poder precurvar las puntas, ¿no? Y no lo hagamos de forma manual, menos aún cuando el dispositivo ya esté caliente. Finalmente, lo que puede pasar es que la punta se termine quebrando desde su base. Otro uso, otra función que le podemos dar a la llave hexagonal es para poder rotar las puntas, la base de las puntas. Vamos a ver aquí, en el video, con el orificio hexagonal mayor, podemos modificar la angulación. Va a ser de acuerdo al diente o conducto que estemos trabajando, ¿no? Mientras que el orificio hexagonal menor sirve para poder desenroscar, la pieza, la parte de la pieza de mano que estamos viendo aquí. Vamos a desenroscarlo hasta que podamos poderlo sostener con los dedos y removerlo o retirarlo. Esto nos va a poder permitir limpiar el interior de la pieza de mano. Estamos viendo aquí un video para poder ver la utilidad del brazo articular que tiene esta llave hexagonal. Este brazo articular nos permite poder limpiar el interior de la pieza de mano para remover toda la gutapercha que ha quedado, pero no solamente limpia el interior de la pieza de mano, sino también puede limpiar el interior de la punta. ¿De acuerdo? Esto básicamente es muy útil cuando el dispositivo nos indica que necesitamos hacer un recambio del pellet o barra de gutapercha. Con el mismo brazo articular, empujamos la barra de gutapercha hacia el interior. Presionamos el botón S y hemos completado el recambio de gutapercha. El dispositivo ya está con gutapercha al 100%. Un detalle importante cuando nosotros necesitemos hacer el recambio de gutapercha es que debemos tomar atención a lo que nos indica la pantalla del dispositivo. Por ejemplo, en la primera imagen en orden de superior a inferior, en la primera imagen podemos observar que la barra indicadora nos está diciendo que la gutapercha está por consumirse. Hay flechas también que nos indican en sentido hacia el lado izquierdo, que nos están diciendo que ya queda poco resto de gutapercha. En la misma pantalla nos va a indicar que ya no existe gutapercha suficiente para realizar una técnica.
de inyección de gutapercha. Entonces, las barras, perdón, las flechas que van en sentido izquierdo se posicionarán en sentido del lado derecho. Debemos, repito, tomar atención a lo que nos está indicando la pantalla, no cambiar o no colocar una nueva barra de gutapercha hasta que la pantalla no nos indique de que ya podemos insertar un nuevo pellet o barra de gutapercha. ¿De acuerdo? Ahora, de todas las técnicas de gutapercha caliente utilizadas, hoy en día la que más se utiliza es la onda continua de condensación. La onda continua de condensación, lo decía ya Steve Buchanan, si no me falla el nombre. La onda continua de condensación, él la denominaba como un híbrido, ya que recogía lo bueno de la técnica de compactación lateral en frío y lo bueno de la técnica de la técnica de condensación vertical caliente de Schilder. De la técnica de compactación lateral en frío, rescataba el hecho de poder ajustar bien el cono principal a nivel apical para evitar la extravasación del material. Y de la técnica de compactación vertical caliente, utilizaba justamente el hecho de que podamos compactar la gutapercha de forma adecuada y poder sellar de mejor manera el resto del espacio de los conductos. Para la onda continua de condensación, necesitamos un cono principal de gutapercha, un núcleo, en este caso un cono principal de gutapercha. Necesitamos cemento. El cemento básicamente va a ser un vehículo para que la gutapercha se pueda desplazar. Necesitamos pluggers de calor eléctricos, como en el caso del Fastpack. Necesitamos pluggers manuales para la compactación vertical en frío. Y necesitamos un sistema de inyección de gutapercha caliente, como en este caso el Fastfill. Vamos a conversar un poco sobre el paso a paso de la onda continua de condensación. ¿Qué es la onda continua de condensación? Es una técnica que consiste en el desplazamiento y calentamiento de la gutapercha hacia el interior del conducto, utilizando un movimiento rápido, sencillo y continuo, empleando pluggers de calor eléctrico, los cuales tienen que tener conicidad y que generan un reblandecimiento de la gutapercha, permitiendo que ésta se expanda o ocupe mayores espacios, a diferencia de una técnica de compactación lateral en frío. Tal vez consiguiendo una obturación tridimensional. Vamos a ver el paso a paso de la técnica. El primer paso de la técnica de onda continua de condensación es el ajuste del cono. Es decir, lo primero que debemos realizar es la selección de nuestro cono principal o de nuestro cono maestro. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a los conos, ¿cómo es que vamos a determinar la selección de nuestro cono principal o de nuestro cono maestro? Es interesante este detalle. Estamos hablando de la calibración apical o gouging apical. ¿En qué consiste esta técnica? Una vez que nosotros hemos hecho la conformación apical, vamos a utilizar una lima manual de níquel titanio. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hemos hecho una conformación apical de un calibre o hasta un calibre número 35, vamos a utilizar una lima manual de níquel titanio. ¿Por qué de níquel titanio? Porque de esta manera vamos a evitar una posible transportación en el uso o en el momento que utilicemos esta lima. Entonces, utilizando una lima manual, en este caso una lima número 35, vamos a llevarla a longitud de trabajo, y si esta lima haciendo una ligera presión hacia apical, no se desplaza hacia apical, pues esto nos indicará que la conformación apical ha culminado. Sin embargo, si al desplazar con una ligera presión, ¿no?, en sentido vertical,
si con una ligera presión en sentido vertical, si se desplaza la lima hacia las regiones apicales, esto significa que la conformación apical debe ser aumentada. Eso vendría a ser, digamos, una prueba clínica, ¿no? Una prueba clínica visual. Una prueba radiográfica visual sería determinar u observar que el cono principal seleccionado solamente quede ajustado a nivel apical. ¿De acuerdo? En el resto del conducto radicular, el cono no debe quedar ajustado para realizar la técnica de onda continua de condensación de forma correcta. Ahora, en el mercado tenemos dos tipos de conos, ¿de acuerdo? Tenemos los conos no estandarizados, o sea que no corresponden a ningún sistema de preparación, y tenemos a los conos de los sistemas. El detalle con los conos de los sistemas es que estos no están pensados en el tamaño del foramen del diente a tratar. El detalle con los conos de gutapercha de los sistemas es que están pensados en el calibre y en la forma de los instrumentos. Entonces, los conos de los sistemas tienen un autoajuste, tienen un autofit. El autofit del calibre de los conos se basa, como ya hemos mencionado, en el tamaño del instrumento y no en el tamaño del foramen. En la mayoría de casos, sí, puede que coincida. Sí, puede que coincida. Sin embargo, no digo que no se pueda utilizar. De que se pueden utilizar los conos de los sistemas, se puede utilizar, pero demanda un poco más de tiempo para que puedan adaptarse a la anatomía que estemos trabajando en determinado momento. ¿De acuerdo? Lo importante que tenemos que hacer cuando seleccionemos el cono maestro para esta técnica de onda continua de condensación es que el cono debe ser probado en un campo húmedo, ¿de acuerdo? Que simule la presencia que simule la presencia posterior del cemento, ¿no? Ahora, es importante mencionar que no necesariamente los conos vienen con el calibre correspondiente a la caja en la cual vienen, ¿de acuerdo? Entonces, es importante verificar, comprobar, corroborar que el calibre del cono maestro que estemos seleccionando sea el correcto. Si no es así, podemos utilizar este medio, como es la regla calibradora de conos, para poder recalibrar nuestro cono principal o nuestro cono maestro, ¿no? Utilizando una regla calibradora y una hoja de bisturí, reverificamos el calibre con el cual hemos terminado la preparación. Vamos a observar en un campo húmedo, estamos verificando, luego de hacer el preajuste del calibre con la regla calibradora. Ahora, una vez que ya hemos seleccionado nuestro cono maestro, lo hemos verificado con la regla calibradora y lo hemos colocado en el conducto a longitud de trabajo, debemos buscar un fenómeno denominado tack-back. El tack-back es un fenómeno que consiste en, al intentar hacer un retiro hacia arriba, digamos, ¿no? Un retiro hacia afuera del cono, a nivel, en su extremo más apical, está ajustado, ofrece resistencia. Eso sería el fenómeno del tack-back. Entonces, para buscar el tack-back, la literatura nos indica que podemos hacer un recorte de la longitud de trabajo, un recorte de 1 milímetro, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a verificar aquí. Ya hemos recortado 1 milímetro de la longitud de trabajo, nuestro cono de gutapercha principal o maestro. Ahora, si tenemos que decidir entre usar hacia mi mano izquierda un cono de un sistema, ¿no? Un sistema de preparación X, o tenemos que decidir
por un cono de gutapercha no estandarizado hacia mi mano derecha. Si nos fijamos bien en las imágenes de los billetes, podríamos decir que los conos de los sistemas nos van a dar un falso talkback, porque si estamos viendo la imagen, el ajuste utilizando un cono de un sistema no necesariamente está en apical. Como podemos ver aquí, no necesariamente el ajuste está en el tercio apical. Entonces, los conos de los sistemas nos podrían dar un falso talkback, mientras que los conos no estandarizados nos pueden llevar a generar un verdadero talkback. Ahora, otra manera de determinar si debo recortar de mi cono principal, debo recortar 1 milímetro, o quizás medio milímetro, o quizás más milímetros, es utilizando la prueba del cono de papel. Es decir, si nosotros llevamos un cono de papel a longitud de trabajo y al retirarlo, creo que sí. ¿Me escuchas, Mari Carmen? Escucho voces. Sí, doctor. Ok. Otra manera de poder encontrar cuántos milímetros debemos recortar nuestro cono principal para buscar un talkback correcto es la prueba del cono de papel. Si nosotros llevamos un cono de papel, digamos, compatible con el último número de conformación apical, en este caso un cono de papel número 40, a longitud de trabajo, y al retirarlo observamos que hay exudado o restos de tejido sanguíneo, si nosotros estamos seguros que hemos hecho una buena preparación, no hemos tenido ningún accidente durante la irrigación, entonces lo más probable que ese cono de papel que recoge exudado o tejido sanguíneo, es probable que nos esté indicando esto, que estamos fuera del conducto radicular, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que podemos hacer es utilizar un cono de papel mayor a este que estamos viendo en pantalla, o en su defecto, utilizar este mismo, pero ir recortándolo. Y una vez que el cono de papel ya no esté humedecido, es ahí donde nos va a indicar que vamos a generar un correcto talkback. Ahora, algo interesante hoy en día es que esta prueba del cono de papel podemos complementarla con lo que vamos a mencionar a continuación. Hoy en día en el mercado existen motores endodónticos denominados motores abiertos. Estos motores abiertos nos permiten, la gran mayoría de ellos, como en el caso del Econet S de AT, nos permiten hacer una lectura de la longitud de trabajo en forma estática y una lectura de la longitud de trabajo en forma dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Ya la literatura indica que cuando nosotros conformamos, instrumentamos, preparamos los conductos, nosotros vamos rectificando curvaturas durante el proceso. Entonces, la longitud de trabajo inicial definitivamente no será la misma al finalizar la conformación del conducto radicular. Entonces, lo interesante de los motores como el Econet S es que mientras nosotros vamos conformando, mientras nosotros vamos preparando, el localizador incorporado nos va indicando la nueva o la actual longitud de trabajo. Es un detalle no menor del endomotor Econet S de AT. ¿De acuerdo? Luego de haber realizado el talkback, hay que realizar la preselección del plugger de calor eléctrico. El plugger de calor eléctrico, dependiendo de la técnica, lo más interesante o lo más importante que debemos de darnos cuenta es que los pluggers de calor eléctrico deben ingresar y ser removidos
de manera libre. Deben ingresar y salir sin resistencia. Y deben, digamos, de preferencia, deben ingresar de 4 a 6 milímetros antes de la longitud preestablecida de trabajo. Estas tres imágenes representan o grafican la mayoría de casos en los cuales nos encontramos durante el día a día. Es decir, un tip, no dicho por mí, un tip ya de la literatura, estamos hablando hace 30, 40 años, nos indica que debemos confrontar nuestro cono principal, al cual ya le hemos hecho el tackback, debemos confrontarlo con la longitud de inserción de nuestro plugger de calor eléctrico. Por ejemplo, tenemos tres imágenes aquí, ¿correcto? En la del lado izquierdo, la primera del lado izquierdo nos indica que el plugger de calor eléctrico, la punta del plugger de calor eléctrico está muy cercana a la punta del cono de gutapercha principal. Esto normalmente suele pasar en conductos muy amplios, en conductos muy holgados. Entonces, el detalle está en que si nosotros con esta verificación nos damos cuenta que la punta del plugger de calor eléctrico está muy cercano a la punta de la gutapercha, es mejor que utilicemos un plugger o simplemente lo que podemos hacer, perdón, es modificar, mover el tope de silicona. Simplemente colocamos o reducimos la inserción del cono del plugger de calor eléctrico. Ahora, ¿por qué es importante que no esté muy cerca? Porque cuando nosotros utilizamos o le imprimimos calor a este plugger de calor eléctrico, el calentamiento se va a dar desde la punta a unos 3 milímetros más. Hasta esa distancia va a llegar el calor. Entonces, si está muy cerca a la punta de la gutapercha, podemos generar una extravasación del material, ¿de acuerdo? Es por eso que en esta verificación, el plugger de calor eléctrico no debe quedar muy cerca a la punta de la gutapercha. En la imagen del medio, podemos verificar que el plugger de calor eléctrico está muy lejos de la punta de la gutapercha, ¿de acuerdo? Eso, ¿cómo se resuelve? Podemos mejorar nuestro taper de la preparación, rectificar el taper de nuestra preparación, o en su defecto, podemos utilizar otra técnica de obturación, ¿de acuerdo? Esto normalmente sucede cuando la punta del plugger de calor eléctrico está muy lejos de la punta de la gutapercha. Sucede, por ejemplo, en conductos muy largos, ¿de acuerdo? Entonces la técnica no va a quedar como nosotros deseamos. Entonces, si la punta del plugger de calor eléctrico está muy lejos, pues simplemente lo que tenemos que hacer es dos opciones. Utilizamos un plugger de calor eléctrico más delgado para que pueda ingresar más, o en su defecto utilizamos cualquier otra técnica, por ejemplo, como una técnica de vástago, ¿no? El Gutacore, por ejemplo, ¿no? Y lo ideal sería que la punta del plugger de calor eléctrico se encuentre de 4 a 6 milímetros de la punta de nuestro cono principal. Luego de esta verificación, debemos hacer la selección de los pluggers manuales para realizar la técnica de compactación vertical en frío. Igual, estos deben entrar en forma vertical, sin resistencia, sin oposición. Ya hemos dicho que el cemento va a ser como un vehículo para que se pueda desplazar la gutapercha hacia todos los espacios del sistema de conductos. Debemos verificar la consistencia. No debemos de recargar con demasiado cemento sellador. Y una vez que hemos preparado el cemento sellador, hay que cubrir el cono maestro con una poca cantidad de sellador y llevarlo lentamente al interior del conducto. Hacemos 2 o 3 bombeos suaves
como estamos verificando aquí. Y vamos a utilizar la técnica original de la onda continua de condensación, es que tenemos que retirar o remover el excedente de la gutapercha a nivel coronal, en la entrada del conducto, ¿no? Utilizamos un plugger de calor eléctrico para cortar el cono a nivel de la entrada del conducto. Luego de ello vamos a compactar. Vamos a compactar en la entrada del conducto. Y es en este momento que ya podemos utilizar el Fast Pack para hacer la onda continua de calor, ¿no? Vamos a ver el video. Lo interesante, habíamos dicho cuando hablamos del Fast Pack, lo interesante del Fast Pack es que nos permite hacer la técnica en forma simple, rápida y continua. Esto nos va a permitir, es permitido gracias al calentamiento rápido y enfriamiento rápido. Entonces, para este procedimiento podemos usar 200 grados centígrados y podemos presionar el botón en forma de anillo, tal vez menos de medio segundo. Recordemos que para llegar a 200 grados centígrados necesitamos menos de medio segundo. Entonces, no necesariamente tenemos que continuar presionando el botón en forma de anillo. Pero, sin embargo, como vemos en el video, una vez que hemos dejado de presionar, podemos o debemos continuar ingresando. Una vez que llegamos a la longitud que hemos preestablecido, volvemos a calentar por 0.2 segundos, hacemos movimientos hacia los lados y removemos la punta del plugger de calor eléctrico. En estos momentos podemos hacer ya el down pack, ¿correcto? Vamos a hacer el empaque. Vamos a hacer el empaque de la gutapercha a nivel apical. Y una vez que hemos hecho el empaque a nivel apical, luego de usar el Fast Pack, estamos listos para hacer la técnica de backfill o relleno del tercio cervical y tercio medio radicular, ¿no? Lo ideal es utilizar el fast fill cada 2 o 3 milímetros, ¿no? Presionamos con el botón Las patas. Hacemos el backfill en 2-3 pasos, como hemos indicado, rellenando 2-3 milímetros, y empacamos con el plugger manual. Y aquí vemos, por ejemplo, un caso clínico en el cual estamos, digamos, recordando un poco lo que hemos hablado. La primera radiografía es la condición inicial, luego hacemos el talkback, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que podemos hacerlo recortándolo con un bisturí y verificando con la prueba del cono de papel, o también nos puede auxiliar el uso de utilizar un motor como el Iconet S, ¿no? Que nos va indicando que va modificándose la longitud de trabajo. Luego vemos en la tercera imagen el downpack y finalmente vemos el backfill. ¿De acuerdo? Este es otro caso inicial. Verificamos el talkback. Hemos indicado que en la mayoría de casos es mejor utilizar conos no estandarizados. ¿De acuerdo? Hacemos el downpack utilizando el fastpack y el backfill utilizando el fastfill.
Igual es este otro caso, ¿no? Este es otro caso clínico, condición inicial y tratamiento terminado. Podemos verificar en la radiografía final un sellado, digamos, aceptable, ¿correcto? Este es otro caso, condición inicial. Miren la forma del conducto. Simplemente planteamos o recordamos la pregunta del inicio. ¿Podríamos hacer esta obturación con un cono único? Igual aquí. Ahora, este es un artículo realizado en el año 2014 por el doctor Marco Berziani y colaboradores. Es un artículo que tiene algo interesante, ¿no? El doctor Berziani sostiene o comenta, ¿no?, que una forma ideal de que un muestreo o unas muestras ideales para un análisis es aquel método, o tiene que recibir un determinado método que no altere o perjudique, digamos, las muestras, ¿de acuerdo? Entonces, él, por eso, en un estudio para evaluar la calidad de la obturación en conductos de forma ovalada, sugirió o utilizó el micro-CT scan, ¿de acuerdo? De esta forma, el análisis o la visualización de las muestras no iban a ser perjudicadas durante el proceso y post experimentación. Y él concluyó que la técnica de compactación vertical producía un volumen significativo de gutapercha, y que las áreas no ocupadas ni por la gutapercha ni por el cemento sellador eran menores con la técnica de compactación vertical caliente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos ver aquí dos imágenes, una superior y una inferior. La imagen superior nos muestra diferentes visualizaciones. La imagen superior es de la técnica de compactación lateral en frío, mientras que la de abajo es la técnica de compactación vertical caliente. Podemos ver las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la segunda imagen, en la segunda imagen del gráfico superior, podemos observar el sellador más los espacios. En la tercera imagen solamente podemos ver la gutapercha gracias al micro-CT scan. En la cuarta imagen vemos solamente las zonas que ocupa el sellador, mientras que en la última imagen del gráfico superior vemos la gran cantidad de espacios que quedan sin presencia de sellador y sin presencia de gutapercha, repito, en la técnica de compactación vertical en frío. Y abajo, en el gráfico inferior, podemos ver en la segunda imagen solamente gutapercha y espacios. En la tercera imagen vemos solamente gutapercha, en la tercera imagen vemos sellador, y en la última imagen vemos los pocos espacios que no han sido ni ocupados ni por el cemento, ni por la gutapercha. Esta es otra imagen, mencionando lo mismo. Y este es un corte transversal, donde comparan en columnas hacia el lado izquierdo primero, la compactación vertical en frío, para poder ver tanto el tercio coronal, tercio medio y tercio apical. Comparan en forma de columnas. La primera imagen podemos ver la compactación lateral en frío, ¿de acuerdo?, a nivel coronal, versus la compactación vertical caliente en cada uno de los tercios. Como podemos ver, la compactación vertical caliente genera mayor homogeneidad del sellado, ¿de acuerdo? Quedan un poco más de espacios en la compactación lateral en frío. Ahora es importante mencionar algo. No hay ninguna técnica mejor que otra. Estamos hablando de técnicas de obturación. Lo interesante y necesario es hacer cada una de esas técnicas de la manera correcta, ¿de acuerdo?
y, sobre todo, determinar en qué momento clínico, en qué caso clínico debe ser ejecutado. Recordemos que cada caso clínico requiere o necesita una estrategia diferente. Lo que nos permite, hoy en día, gracias al desarrollo de dispositivos como el FastPack y el FastFill, nos permite, como podemos ver en estos casos clínicos, poder ocupar mayores espacios, ya sea con la gutapercha o cemento sellador, áreas que tal vez con otra técnica en frío, otra técnica con gutapercha en frío, tal vez no lo podamos conseguir. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante es que hay veces la escala de grises no nos ayuda o no nos resalta cómo hemos combinado nuestra preparación y por consiguiente nuestra obturación. En el caso de mejorar esta observación, tenemos sensores intraorales como el NanoPix que nos permiten combinar la escala de colores. En el caso del NanoPix tenemos 30 escalas de colores donde podemos apreciar, repito, cómo hemos conformado y por consiguiente cómo hemos obturado. ¿De acuerdo? Algo interesante del NanoPix es que también en el paso de espectador, cuando estemos en el paso o modo de espectador, podemos hacer zoom, ¿no? Y podemos afinar más la vista para ver cómo hemos terminado nuestra, repito, preparación y nuestra conformación. Ahora, otro uso que podemos darle al FastPack es en la remoción de gutapercha. Tenemos, por ejemplo, una condición inicial de un caso de retratamiento. Cuando nosotros insertamos la punta del plugger de calor eléctrico del FastPack, lo que vamos a hacer es, no solamente vamos a poder remover la gutapercha de la parte más coronal, sino también vamos a poder reblandecer la gutapercha, y es en ese momento que podemos darle paso y un correcto uso o un mejor uso a los sistemas mecanizados de desobturación del material de gutapercha. Facilita realmente bastante esta combinación de pasos clínicos. Ese es otro uso que le podemos dar al FastPack. Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Para remover las porciones groseras, las porciones de mayor tamaño a nivel coronal, utilizamos la punta del plug de calor eléctrico del FastPack. Esto también ayuda a reblandecer la gutapercha para que los sistemas mecanizados de remoción de gutapercha trabajen o funcionen mejor. ¿De acuerdo? Este es otro caso de una pieza 1-2, donde realizamos lo mismo. A nivel coronal, colocamos el plugger de calor eléctrico, nos permite calentar y reblandecer la gutapercha, la desobturación completa, la selección del cono principal, y hacemos el tack back, y el down pack para la posterior restauración. Otro uso que le podemos dar al FastPack es el calentamiento del hipoclorito de sodio. Ahora, ¿por qué es importante calentar el hipoclorito de sodio? En este estudio del doctor Alfredo Landolo, en ese estudio experimental in vitro, él evaluó que si nosotros calentamos previo a la activación ultrasónica, si nosotros calentamos el hipoclorito de sodio previo a su activación ultrasónica, vamos a mejorar la limpieza de los conductos y vamos a mejorar la permeabilidad de los túbulos dentinarios. Entonces, esto básicamente podría conllevar finalmente a que la obturación ocupe mayores espacios de no hacer este procedimiento, ¿no? Muchos lo conocen como el heating del hipoclorito de sodio, ¿no? Heating del hipoclorito de sodio o calentamiento del hipoclorito de sodio. Ese es otro uso que le podemos dar al FastPack, como podemos ver.
finalmente, este es un caso donde podemos, que deseamos compartir, donde utilizamos muchos de los dispositivos de Econet S y que nos ayudan en varios pasos, ¿no? En varios pasos del tratamiento. Es un caso de un premolar superior, ¿no? Que necesitaba retratamiento. Por ejemplo, vemos en la segunda imagen el uso del Ultra X. El Ultra X también puede ser para, podemos calentar la gutapercha para darle uso, o darle paso, perdón, a los sistemas mecanizados de desobturación. Algo interesante también del Ultra X, su punta Gold, que es una punta un poco más resistente que las otras dos. La punta Gold nos permite, tal vez con magnificación, nos permite remover aquellas gutaperchas en conductos, digamos, irregulares, en áreas irregulares de los conductos, nos permite poder removerlas si es que nuestros sistemas mecanizados de desobturación no lo han logrado hacer, ¿no? En la tercera imagen vemos la conformación que hemos realizado con el motor Econet S. Y en la imagen inferior del lado izquierdo hemos realizado el downpack, o empaque de gutapercha a nivel apical, correcto, utilizando el fastpack. Y en la imagen inferior del lado derecho, la técnica de backfill u obturación del tercio medio y cervical radicular utilizando el fastfill. La condición inicial y el caso culminado. Vamos llegando a las conclusiones. Perdón, permítame por favor. Dentro de las conclusiones, podríamos decir que el uso del fastpack y el fastfill nos permiten generar una obturación lo más cercana a lo tridimensionalmente posible. Por ejemplo, aquí estamos compartiendo un caso con una radiografía utilizando el NanoPix y un caso, el mismo caso, con tomografía. Entonces, el fastpack y el fastfill nos permiten tener la posibilidad de generar una obturación en forma tridimensionalmente hablando. ¿Correcto? Ahora, el uso amigable, la tecnología que tiene el fastpack y el fastfill, el uso amigable, las mejoras en comparación de los dispositivos anteriormente creados, el uso amigable del fastfill y el fastpack nos permiten que la curva de aprendizaje de la técnica sea menor. Y el paso más importante de la onda continua de condensación es la selección del cono principal y el tackback del mismo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctor. Quisiera invitar a los asistentes, si tienen alguna pregunta para hacerle al doctor, pueden aperturar sus micrófonos. Doctor, hay una pregunta en el chat que habían escrito Licea Alfonso sobre la limpieza del equipo. Si se hace cada vez que se usa o cada cuánto tiempo. ¿Cuál de los dos equipos? No lo especifica, pero si nos podría detallar por ambos. Ok. Con respecto al fastpack, es aconsejable utilizarlo, o perdón, hacer la limpieza ni bien terminemos de trabajar con nuestro paciente. Y con respecto al fastfill, por lo menos en mi caso personal, lo que yo hago es, si necesito hacer el recambio de la gutapercha y me quedan unos minutos suficientes como para poder, como para que el paciente me espere, hago la limpieza minuciosa
antes de la obturación. De no ser así, si es que, digamos, estoy contra el tiempo y el paciente está un poquito ya cansado, hago la limpieza del fast fill una vez que ya deje de trabajar o haber trabajado todos los pacientes agendados, ¿no? Pero, como hemos visto en los videos, lo interesante del fast fill es que la limpieza de sus partes, sobre todo aquellas donde entran en contacto con la barra de gutapercha, es sencillo de realizar utilizando la barra hexagonal, la llave hexagonal, perdón. Doctor, buenos días. Una consulta. Buenos días. Los pluggers, ¿cada cuánto tiempo se hace el cambio o para cuántas obturaciones nos sirven las puntas? Los pluggers del Fastpack. Sí. En realidad, gracias por tu pregunta, gracias por estar presente y gracias por tu pregunta. La sugerencia, partiendo de tu pregunta, más bien sería que cuando nosotros utilicemos cualquiera de los tres pluggers de calor eléctrico, estamos hablando del 40, estamos hablando del 50 y del 60, lo que hay que tener mucho cuidado es que el plugger, cualquiera de ellos, debe ingresar de forma holgada mientras estemos trabajando. ¿Por qué te digo esto de aquí? Porque si nosotros nos distraemos y no nos damos cuenta que durante su uso el interior está ofreciendo resistencia, con ese calentamiento a 200 grados centígrados, 250 grados centígrados, con ese calentamiento, después de un par de usos, la punta es posible que se pueda quebrar. Por eso mencionamos en la presentación que el plugger de calor eléctrico debe entrar y salir de forma holgada. No puede quedarse atascado cuando lo preseleccionemos, ¿de acuerdo? E incluso, obviamente, como te digo, cuando estemos trabajándolo, si notamos que está ofreciendo resistencia, no insistir, hay que removerlo, porque después de un par de usos se te va a quebrar. Gracias, doctor. Ok. Doctor, continuamos con algunas preguntas más en el chat. Consultan si el Fastpack en cuanto a temperatura se puede utilizar y cuál de las puntas para gingiviectomía en alargamiento de corona o para poder aislar y cortar parte de la encía. Sí, sí, sí he visto que algunos clínicos le dan ese uso al Fastpack, pero sería mentirles indicarle qué grado de temperatura es sugerible, ¿no? Sí he visto que lo realizan, pero no tengo el dato con precisión. Yo, si me dices a mí en cuánta temperatura yo le colocaría solamente 90 grados centígrados, ¿no? El más básico, el más mínimo. Ok, doctor. Bueno, después, preguntas generales como si las puntas de Fastfill se pueden esterilizar, que usted ya lo comentó, que sí son esterilizables. Y bueno, referente al suministro de los conos de gutapercha para este tipo de sistemas, lo pueden encontrar con su distribuidor autorizado en cada país, ¿no? En este caso para Perú es DentoShop, que se venden en los conos de gutapercha para el sistema Fastpack y Fastfill. Bueno, creo que eso sería todo referente a las preguntas, doctor. ¿Alguien más? Soefes. Indica, levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Buen día. Ya, ok. Sí, doctor, son todas las preguntas por hoy. Muchas gracias a todos los asistentes también por conectarse nuevamente a un curso de IT con DentoShop. Más bien, Sí, sigan visitando nuestras redes sociales porque seguiremos abriendo más cursos para ustedes. Muchas gracias nuevamente por su asistencia, por su puntualidad. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Mari Carmen.
Hasta luego.